Hola, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos al Centro Cultural Recoleta. Qué lindo, tanta gente junta para escuchar hablar sobre la poesía de Borges, me pone contento. Esta es la segunda mesa del ciclo Borges 360, que se va a extender hasta septiembre y es parte de los homenajes que está realizando el Centro Cultural Recoleta junto con la Fundación Internacional Jorge Luis Borges por los 40 años de su muerte. La mesa de hoy surge de una incomodidad o de una idea bastante extendida que es la de que la poesía de Borges tiene menos valor literario que sus cuentos, que lo hicieron famoso, y sus ensayos. Sin embargo, como ustedes saben, lo primero que publica Borges es un libro de poemas, Rebord de Buenos Aires, al que siguieron dos más, Lunas de Enfrente y Cuadernos San Martín, y luego de eso dejó de publicar poesía, pero no de escribirla. A partir de los 60, la poesía se convirtió como en el centro de la producción literaria de Borges. Están todos esos libros que ustedes conocen, desde El Hacedor, que es un libro que trae prosas breves y se desliza hacia la poesía, a El Otro, el mismo, Elogio de la Sombra, El Oro de los Tigres, La Moneda de Hierro, hasta Los Conjurados, lo último que publica en vida en 1985, que también es un libro de poemas. Y en el medio metió mano, ¿no? Agarró sus poemas de juventud y empezó a corregirlos, a editarlos, a adaptarlos a una idea de ritmo, de métrica y de una idea nueva de la poesía, ¿no? Con el Borges grande. Un poco la charla de hoy parte de ahí, porque no solo hizo las correcciones y limó los excesos barrocos, todo lo que dice en ese prólogo, sino que escribió muchos prólogos que son verdaderas claves de lecturas, porque colocan a la poesía en un lugar de suma importancia para Borges, que se consideraba él mismo un poeta. Yo creo que la mesa de hoy le hubiera gustado a Borges, porque no vamos a hablar de el Aleph, el Sur, Kafka y sus precursores, ¿no? Los temas más transitados. Vamos a hablar de la poesía e incluso en algunos casos van a estar haciendo una lectura microscópica de algunos poemas. Quiero agradecer a mis invitadas, a mis invitados por estar acá. Se los voy a presentar rápidamente y después les cedo la palabra. Edna Goldman es maestranda en Sociología de la Cultura por la UNSAM, forma parte del grupo de investigación Borges y la Biblia y coeditó el libro Borges, poeta, junto a Lucas Adur, que les recomiendo, trae un epígrafe de Ale Croto, y es un trabajo sobre Borges y la poesía concretamente. Lara Segade es doctora en Letras por la UBA, publicó los libros de poesía Los animales domésticos, La maquinaria celeste y en 2025 el libro de narrativa autobiográfica Diario de Alaska. Alejandro Croto publicó los libros de poemas Abejas, Chesterton, 11 personas, Francisco, un monólogo dramático, Quiero y la antología ¿Qué es el amor? Publicó también una traducción anotada del Infierno de Dante Alighieri y el libro de ensayos Los porqués de la rosa. Y dirigió la revista Hablar de Poesía. Lucas Adur es doctor en letras por la UBA con una tesis sobre Borges y el cristianismo. Es docente de literatura latinoamericana en la Facultad de Filosofía y Letras e investigador adjunto del CONICET. Es coordinador académico de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, director editorial de la revista Proa y parte del equipo editorial de la revista El Ansia. Publicó una biografía recientemente, Jorge Luis Borges, un destino literario por cátedra. Bueno, te paso la palabra. Bueno, gracias. Buenas tardes. En primer lugar, gracias Juan por convocarme. Es un honor estar acá y compartir con ustedes tres esta mesa. Bueno, yo voy a hablar sobre el poema El Golem, un poema un tanto ambicioso para hablar en unos pocos minutos, pero por un lado es uno de mis poemas favoritos de Borges y en general. Y por otro lado me parecía interesante traerlo porque trata algunas temáticas ligadas a la religión, a la Biblia, a la mística, y me parece que ese es un eje fundamental en la obra de Borges, así que me parecía que merecía un lugar en esta mesa. Lo que preparé se llama El Golem, arquetipos de la palabra. Voy a hablar un poco sobre eso, un breve análisis de cómo aparece la palabra en el poema y en la leyenda del Golem. El mito del Golem es una leyenda crucial para la Kabbalah, que es una escuela de pensamiento dentro de la mística judía, cuyo labor, a grandes rasgos, es interpretar la palabra divina e intentar indagar para descubrir los secretos que hay detrás de ella.
sobre todo buscar el nombre de Dios en las páginas sagradas. Uno de los ejes de la Kabbalah está relacionado con la idea de que el hombre está en la búsqueda de la creación de una criatura con características humanas, algo así como un hombre prototipo, un intento de creación divina en el mundo terrenal. Y aquí es donde entra la leyenda del golem, que tiene diversas versiones y reescrituras. Una de las más populares es la novela escrita por el austríaco Gustav Meyrink, publicada en 1915, la cual Borges afirma haber leído, y acá un paréntesis, no solo afirma haberlo leído, sino que fue la inspiración para el poema. Golem viene de la palabra hebrea gelem y significa materia prima, una sustancia embrionaria. Pero para explicar la leyenda del golem voy a citar al mismísimo Borges en un texto llamado La Kabbalah. Dice: se supone que si un rabino aprende o llega a descubrir el secreto nombre de Dios y lo pronuncia sobre una figura humana hecha de arcilla, ésta se anima y se llama golem. En una de las versiones de la leyenda se inscribe en la frente del golem la palabra emet, que significa verdad. El golem crece. Hay un momento en que es tan alto que su dueño no puede alcanzarlo. Le pide que le ate los zapatos. El golem se inclina y el rabino sopla y logra borrarle el alef, o primera letra de emet. Queda met, muerte. El golem se transforma en polvo. Hasta ahí la cita de Borges. Entonces, la figura del golem es un intento de creación, como en la Biblia, de una criatura animada, hecha de barro, pero en este caso no es creada por Dios, sino por los hombres. Y esta salvedad es importante porque aún así, la única manera de darle vida al golem es a través de la invocación del nombre de Dios. Es decir, se necesita igualmente a Dios para crear. En algunas versiones de esta leyenda se le da vida al golem a través de la escritura de la palabra emet en su frente, como recién leí en la cita. Emet quiere decir verdad en hebreo y es uno de los tantos nombres de Dios. Cuando borramos la primera letra, nos queda la palabra met, que en hebreo significa muerte, y por eso el golem muere. Existen otras versiones que sostienen, por ejemplo, que se inserta un papel en la boca de la criatura con el nombre secreto de Dios, el famoso tetragramaton, que a los borgianos nos resuena por la muerte y la brújula. Pero más allá de los detalles que van cambiando según la tradición de esta leyenda, el punto en el que sí coinciden todas ellas es en que la única manera de hacer vivir al golem es a partir de insuflarle, como dice Borges, una partícula de divinidad. Y esa partícula es más precisamente la palabra, el nombre de Dios. Ahora sí, vamos al poema El Golem. Por cuestiones de tiempo no voy a leer el poema entero, sino algunos fragmentos que me son relevantes para el análisis que voy a hacer hoy, pero recomiendo fervientemente que lo lean si no lo hicieron, incluso que busquen la versión leída por Borges, que es muy conmovedora. Así que voy a reponer muy brevemente. El poema publicado en el libro El otro el mismo, de 1964, que si no me equivoco igual fue escrito unos años antes, consta de 18 estrofas en donde, inspirado por esta leyenda cabalística, narra la historia de Judá León, un rabí de Praga del siglo XVI, quien crea a un golem, una criatura torpe y primitiva, a partir de la pronunciación del secreto nombre de Dios. El poema dice, cito un pedacito: Judá León se dio a permutaciones de letras y a complejas variaciones y al fin pronunció el nombre que es la clave. Acá tanto nombre como clave aparecen con mayúscula inicial para reafirmar que se está hablando de Dios. Una vez que el golem cobra vida, el rabí le intenta enseñar a su criatura cómo es el mundo, mientras el yo lírico reflexiona sobre el hombre como creador y sobre la relación entre el hombre y su creación, entre otras cuestiones. Allí en el poema, el yo lírico hace hincapié en que el golem tiene algo así como un defecto. Cito una estrofa. Tal vez hubo un error en la grafía o en la articulación del sacro nombre. A pesar de tan alta hechicería, no aprendió a hablar el aprendiz de hombre. Entonces, tenemos aquí la gran contradicción de esta criatura. Para crearla se necesita la palabra, pero una vez viva no puede pronunciarla. Lo que diferencia a la creación por parte de los humanos de la creación por parte de Dios es la capacidad de pronunciar la palabra. El golem no puede hablar. En cambio, Adán, que es la primera creación divina, sí. Y no solo eso, en uno de los relatos del Génesis de la Biblia hebrea, en donde se nos narra la creación del mundo, Dios le ordena a Adán que le coloque un nombre a cada ser vivo que él fue creando. Y es esa capacidad de hablar, de nombrar más propiamente, la que le da el poder al ser humano sobre las demás especies. Otra cuestión importante para destacar,
de esto que acabo de leer, es que el poema borgiano le atribuye esta falencia del golem, esta imposibilidad de hablar, dice, a un error en la grafía o en la articulación del sacro nombre, es decir, alguien se equivocó. Y esta es una idea que está muy fuertemente marcada en la Biblia. El error siempre es humano, nunca divino. Avanzando un poco más en el análisis del poema, otra cuestión que me gustaría destacar es cuando dice que el golem, cito otra estrofa, gradualmente se vio como nosotros aprisionado en esta red sonora, de antes, después, ayer, mientras, ahora, derecha, izquierda, yo, tú, aquellos, otros. Aquí vemos que el poema define al mundo como una red sonora, pero no solo eso, es un espacio inevitable, usa el término aprisionado, es decir, esa red sonora, la palabra, es algo de lo que no podemos escapar, ni el golem ni los hombres. Y luego de esta estrofa que acabo de leer, aparece una preciosa imagen. Dice, el rabí le explicaba el universo, esto es mi pie, esto el tuyo, esto la soga, y logró, al cabo de años, que el perverso barriera bien o mal la sinagoga. Nos muestra una relación paternal entre el rabí y la criatura, que nos remite también al vínculo entre Dios y el hombre. El mismo Borges ha afirmado, el golem es al rabino que lo creó, lo que el hombre es a Dios, y es también lo que el poema es al poeta. Y creo que esta cita, que leí recién del poema, condensa el concepto primordial de que para entender el mundo es necesario de construirlo con palabras. La única manera de hacerlo es a través de la explicación. Y la palabra no solamente permite explicar, sino también reconocer. Por eso el principio del poema, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Una última cuestión que me gustaría destacar es que en un momento del poema aparece la voz, la palabra del rabí. Dice, el rabí lo miraba con ternura y con algún horror. ¿Cómo, se dijo, pude engendrar este penoso hijo y la inacción dejé que es la cordura? ¿Por qué di en agregar a la infinita serie un símbolo más? Acá vemos nuevamente esto que decía de la relación casi paternal que tiene el creador con el creado, pero es interesante que el yo lírico le dé paso a la voz del rabí para decir precisamente esto que dice. ¿Por qué di en agregar a la infinita serie un símbolo más? Una de las interpretaciones de la leyenda del golem es que el rabí terminó por destruir a su creación justamente por temor a que la criatura se independizara y el hombre finalmente fuera desplazado en esa cadena, acaso infinita, como dice Borges en el poema, de creación. La posibilidad de la creación infinita también supone una creación cada vez más deficiente, pues esta estará cada vez más alejada de la divinidad. Recordemos que la única creación perfecta es la de Dios. La humana siempre tendrá algún error. Entonces, el mito del golem es un recordatorio de que los hombres no podemos jugar a ser Dios, de que no podemos crear a la perfección y de que nuestra potencia creativa tiene límites. Y esta idea que aparece en el poema también es una reminiscencia del texto bíblico, que nos muestra cada pecado que comete el hombre desde Adán en adelante. Luego del pecado original, en la Biblia, el hombre pierde su inmortalidad y Dios le dice a Adán, con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. En esta potente frase, Dios le recuerda a Adán que está hecho de tierra y que por eso puede ser deshecho. Dicho sea de paso, el nombre Adán quiere decir hombre y proviene de la palabra hebrea Adamá, que significa tierra, porque es creado desde el polvo de la tierra, es decir, en el inicio el ser humano fue un golem. Y para finalizar, y con esto ya termino, quisiera destacar una última cuestión. Según la Kabbalah, el único que puede crear a través de la palabra es Dios. Y a los hombres solo nos queda tratar de interpretar. Sin embargo, hoy y aquí me voy a tomar el atrevimiento de contradecir un poco esta idea. Yo creo que Borges sí ha sido capaz de crear a través de la palabra a lo largo de su obra y ha llegado a poseer, como dice el propio autor, una partícula de divinidad. Muchas gracias. Hola, buenas tardes.
Bueno, muchas gracias, Juan, por la invitación. Estoy contenta de estar acá. Yo voy a hablar de un poco en general de Fervor de Buenos Aires, que como adelantó Juan fue el primer libro que publicó Borges en 1923 y que después fue reeditado en 1969 y hubo varios cambios de una edición a la otra. Así que voy a hablar un poco de eso y a partir de eso voy a hablar de otras cuestiones como el paso del tiempo y la escritura. Cuando publicó Fervor de Buenos Aires, Borges tenía poco más de 20 años. Cuando lo reeditó, estaba por cumplir 70. Para esa reedición escribió un breve prólogo en el que se refiere, por un lado, a las modificaciones que el libro fue sufriendo con los años y que la edición del 69, que es la que hoy conocemos, fija. Lo que hizo, dice, no fue reescribir, sino mitigar excesos barrocos, limar asperezas, tachar sensiblerías y vaguedades. Si no hizo falta más, fue porque el muchacho que escribió Fervor en el 23 ya era esencialmente el señor que ahora se resigna o corrige. Por otro lado, entonces, el prólogo habla del paso del tiempo. Aunque señala esa continuidad esencial, Borges enseguida se pregunta ¿qué significa esencialmente? Y al final del prólogo escribe: en aquel tiempo buscaba los atardeceres, los arrabales y la desdicha. Ahora las mañanas, el centro y la serenidad. Dos elementos, entonces, el trabajo literario y el paso del tiempo, que se entraman en el prólogo y que, creo, se entraman también a lo largo de este libro, que es, por lo menos, doble. Si se leen juntas las ediciones del 23 y del 69, puede seguirse la dirección de las correcciones. Los versos se acortan, las ideas se condensan, los conceptos se precisan. El dibujo de los poemas se simplifica. Hay también 12 poemas que se sacan. Quisiera detenerme primero en algunos de los poemas en los que bajo la superficie de estos cambios la esencia se mantiene, aunque ¿qué significa esencialmente? Creo que de hecho, y por eso elijo detenerme en ellos, en estos poemas, también puede detectarse un movimiento en relación con una pregunta por lo esencial, que de un modo u otro explicitan. En Remordimiento por cualquier muerte, el remordimiento alude a que, cuando alguien muere, los que quedan vivos le roban los colores, las sílabas, los patios, las aceras, las noches y los días. Todo lo que hacía a la vida, lo que la definía, parece quedarse en el mundo material de los vivos. El muerto, entonces, ya no es un muerto sino la muerte, no un cuerpo sino una idea. El poema La Vuelta describe el regreso a la casa de la infancia en términos de ajenidad entre vida y materia. Pero no es tanto que uno no reconozca la casa, como que la casa no lo reconoce a uno. Dice, cito un verso, mis manos han tocado los árboles como quien acaricia a alguien que duerme. Hay otro poema que me gusta mucho, que es Final de Año, que parte de la pregunta de por qué esperamos que lleguen las 12 cada 31 de diciembre. Desechadas las explicaciones simbólicas y astronómicas, sobre el final, el poema propone que la verdadera causa hay que buscarla en el enigma del tiempo, que en el 69 se define así. Es el asombro ante el milagro de que a despecho de infinitos azares, de que a despecho de que somos las gotas del río de Heráclito, perdure algo en nosotros, inmóvil, algo que no encontró lo que buscaba. En el 23, en cambio, el poema terminaba así. Así definía este enigma del tiempo. Es el azoramiento ante el milagro de que a despecho de alternativas tan infinitas pueda persistir algo en nosotros, inmóvil. Hay dos cambios que creo modifican algo más que la superficie del poema. De pueda persistir a perdure, un desplazamiento de la posibilidad a la descripción. Y en el verso agregado en el 69, algo que no encontró lo que buscaba, esas alternativas que en el 23 se abrían en el futuro, al final de esa búsqueda que es la vida, ya no son tan infinitas. La inmovilidad aparece entonces no como una esencia, no como lo contrario del movimiento, sino como su resultado. En uno de los poemas que están en la edición del 23 y no en la del 69, la pregunta se formula en relación con la ciudad y su escritura. La ciudad está en mí como un poema que aún no he logrado detener en palabras. Y dice después: ¿para qué esta porfía de clavar con dolor un claro verso, de pie como una lanza sobre el tiempo, si mi calle, mi casa, desdeñosas de plácemes verbales, me gritarán su novedad mañana? La escritura, entendida como una fuerza de esencialización, se revela inútil contra el cambio que hace y define a la vida, y que en verdad no es más que el movimiento de la materia hacia la muerte, la inmovilidad definitiva. Pero hay también, en Fervor de Buenos Aires, algunos cambios que no consisten en limar, mitigar o tachar. En la edición del 69 se agregan dos poemas, uno que se llama El Sur, viene a reemplazar otro poema también llamado El Sur, de la edición del 23.
Por otro lado, el poema que cierra el libro en el 69 es nuevo, aunque su título introduce la posibilidad de que ya existiera en el 23. El poema se llama Líneas que pude haber escrito y perdido hacia 1922. En este poema, en este último poema, tras una larga enumeración de elementos tan disímiles como árboles, libros, albas y ocasos, Walt Whitman y antepasados, aparece una pregunta. ¿Soy yo esas cosas y las otras? ¿O son llaves secretas y arduas álgebras de lo que no sabremos nunca? Ahí la tensión entre lo que perdura y lo que cambia, y entre las dimensiones material e ideal del mundo, se reformula en términos de una disyuntiva que propuso Coleridge y que Borges citó en más de una ocasión. Todos los hombres nacen aristotélicos o platónicos. Y llegamos entonces al último poema del que voy a hablar, que es El Sur, que lo voy a leer en la edición del 69. Desde uno de tus patios haber mirado las antiguas estrellas, desde el banco de sombra haber mirado esas luces dispersas que mi ignorancia no ha aprendido a nombrar ni a ordenar en constelaciones, haber sentido el círculo del agua en el secreto aljibe, el olor del jazmín y la madreselva, el silencio del pájaro dormido, el arco del zaguán, la humedad, esas cosas, ¿acaso son el poema? Este es el poema que en el 69 reemplaza uno totalmente diferente, que también se llamaba El Sur en el 23. El protagonismo acá lo tienen las cosas, portadoras de una belleza que en otra parte Borges definió como algo que sentimos con todo el cuerpo. En efecto, estas son cosas sentidas, no lo que simplemente está ahí, sino lo que se mira, lo que se huele, lo que se oye o lo que no se oye. Todas estas cosas que al final son el poema las nombran sustantivos concretos, patio, aljibe, estrellas, jazmín, madreselva, que pocas veces están acompañados de adjetivos. Y en todo caso, cuando aparecen, los adjetivos son más descriptivos que calificativos y son en general muy poco metafóricos. Las palabras y las cosas parecen bastarse a sí mismas. En cambio, el poema del 23 está repleto de adjetivos, muchas veces antepuestos, por ejemplo, rudo herraje oficioso, rígida sombra, tenaces terraplenes, campos serviles, y está construido sobre la base de metáforas, fundamentalmente bélicas, que llevan cada cosa más allá de sí, como si el sentido estuviera en un más allá de las cosas y de las palabras que las nombran. Una de las primeras veces que leí este poema, el del 69, se me vino a la cabeza otro, Poética, de Joaquín Giannuzzi. En el poema de Giannuzzi, tras una enumeración de las cosas que cualquiera puede ver al despertarse, una mesa de luz, una lámpara, una radio portátil, una taza azul, los dos versos finales sintetizan la poética a la que refiere el título. Poesía es lo que se está viendo. Me gustaría entonces, para terminar, proponer que a la luz del poema del 23 que reemplaza, el poema del 69 puede leerse como una suerte de paráfrasis ampliada de ese verso con el que William Carlos Williams funda el objetivismo en Paterson. No hay ideas sino en las cosas. En esas cosas que se ven y se huelen y se tocan y que son el poema, hay ideas y también sueños, recuerdos, búsquedas, sensaciones, imágenes. Es decir, el poema puede leerse como una poética que es más ampliamente una manera de estar en el mundo, y ambas se modifican con el paso del tiempo. Cuando se consigue ya no mirar sino haber mirado, ya no sentir sino haber sentido, se produce un pequeño desfasaje. Se abre un hueco dentro de cada cosa que es ahora a la vez lo que se mira y lo que se ha mirado, lo que se siente y lo que se ha sentido. Por ese hueco que podemos llamar nostalgia, pero también serenidad, todo eso que antes en la juventud estaba más allá de las cosas es como si entrara en ellas. Si a los 20 y pico las posibilidades todavía estaban abriéndose afuera, a los 70 parecen haberse cerrado, fijado en la materia del mundo, en las cosas, en las palabras y en nosotros. Hay dos poemas ahí para proyectar, si puede ser. El primero es Un soldado de Urbina. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, mi intervención mínima, verdad que es un placer, una alegría, gracias Juan y a los compañeros de la mesa, una alegría estar acá haciendo esto que es verdaderamente manifestar la gratitud por la existencia de Borges, ¿no? Como cualquier gran poeta, por supuesto, trasciende las fronteras de Buenos Aires y de la Argentina, pero basta leer a cualquier gran poeta, pienso, no sé, en Yeats, el poeta irlandés, supongamos, y es un poeta extraordinario que tiene mucho para decirle a cualquiera, pero hasta qué punto es también hondamente irlandés, ¿no? Creo que cualquier gran poeta es al mismo tiempo universal, pero muy local. Entonces hay algo particular de la localía de Borges, su argentinidad
y en particular su porteñidad, que hace que sea un privilegio único, ¿no? En Inglaterra lo podrán leer, pero nadie puede entender el poema El Sur como lo entendemos nosotros, simplemente porque en el hemisferio norte el sur ya significa una cosa totalmente distinta, es, digamos, lo que mira al sol en invierno, mientras el sur nuestro es lo contrario, digamos, ¿no? Ese norte sería lo nuestro. Entonces, bueno, y todo, ¿no? El patio, la madreselva, el olor del jazmín, bueno, por supuesto con, repito, distintos grados. El poema del sur tiene mucho para decirle a cualquiera, pero hay algo particular en la suerte que tenemos de haber tenido a Borges y de seguir teniéndolo, porque se cumplen 40 años de su muerte y está, por supuesto, más vivo que nunca. Mi intervención va a ser muy breve, simplemente compartirles 2 poemas. Al principio había pensado en hacer algo un poco más rebuscado, buscar una versión anterior de un poema de fervor, pero dije, no, esto es algo para un momento, o por lo menos mi intervención dentro del marco de la mesa, que sea un momento plenamente celebratorio, de como una que conozcamos todos, digamos, 2 poemas muy, muy conocidos, pero que creo que se iluminan y se potencian bien mutuamente. Y bueno, eso es lo que voy a hacer, simplemente darles un marco muy breve y recitar cada uno, que eso también es una forma, por supuesto, de homenaje, digo, recitar el poema, que se vuelva a decir ese poema, digamos, ¿no? El primero entonces es este, Un soldado de Urbina, que ilumina toda una zona fundamental de Borges, que es el trabajo con lo cultural, ¿no? Es un poema que cuando uno lo lee, repito, yo sé que esto que estoy diciendo es todo cosas que ya saben, sobre todo, bueno, quienes conozcan un poquito a Borges, por supuesto, pero repito, no me importa estar diciendo cosas que ya sabemos, es parte de la atmósfera que quiero darle a mi breve intervención. Y entonces el título al principio es intrigante, Un soldado de Urbina. El poema, cuando llegamos al final, sabemos que por él ya andaban Don Quijote y Sancho, es Cervantes. Pero llamar a Cervantes un soldado de Urbina es una manera, digamos, por lo menos poco esperable de decir Cervantes, ¿no? Y empieza el poema, quienes estén familiarizados con la vida de Cervantes, que saben, tuvo una vida bastante azarosa, bueno, muy joven, cuando empezaba a tratar de empezar a hacer carrera literaria, tuvo una pelea, una reyerta con otro joven, y como había gran peligro de que lo condenaran, y la condena incluía que le cortaran la mano derecha, después igual perdió la izquierda, como sabemos, se escapó a Italia, bueno, de allí se enroló para pelear en Lepanto. En Lepanto, sus sueños de juventud, de escritura, si bien sus primeros poemas son de los 20 años, se vieron un poco trastocados por este azar, por esta vida. Pierde una mano, bueno, no la pierde, pero pierde el nervio, la mano le queda agarrotada. Después de Lepanto vuelve a España y, como todos los que se habían destacado en la batalla, tenía cartas de presentación para aspirar a puestos altos en la corte, pero no. Los capturan el barco, pasa 5 años cautivo en Argel, después finalmente la familia junta la plata para liberarlo, vuelve, ya pasó su cuarto de hora y recibe esos sórdidos oficios de los que habla el poema, tiene que recaudar impuestos, con tan mala suerte que una parte en una recolección de impuestos que había hecho, lo pone en un banco, pero el banco quiebra, desaparece, tiene que ir a la cárcel por la deuda que él tenía entonces con el fisco, porque había cumplido mal el dinero, y en ese momento lo imagina Borges. Está en la lona, digamos, ¿no? Todo le ha salido mal, su sueño de escritura, pero un poema nos interpela porque nos dice algo de nuestra vida, ¿no? Todos hemos estado en la mala, por supuesto, en algún momento, y este poema te insufla la ilusión de que ahora estás en la mala, pero hay algo en ese momento, de lo que sos en ese momento, donde puede estar engendrándose lo que quizá te saque de la mala, digamos, ¿no? Y este es el primer poema, entonces. Un poema tiene algo, yo diría, no es raro que el autor de este poema haya sido un fanático del género policial, ¿no? Tiene algo como de misterio que se va develando el poema, y hay una extraordinaria inteligencia compositiva, y el agrado es esto que acabo de decir, esta idea clara que está detrás del poema. Estás en la mala, pero quién sabe, ¿no? Bueno, recito el poema. Un soldado de Urbina, sospechándose indigno de otra hazaña como aquella en el mar, este soldado, a sórdidos oficios resignado, erraba oscuro por su dura España.
Para borrar o mitigar la hazaña de lo real, buscaba lo soñado. Y le dieron un mágico pasado los ciclos de Rolando y de Bretaña. Contemplaría hundido el sol, el ancho campo en que dura un resplandor de cobre. Se creía acabado, solo y pobre, sin saber de qué música era dueño, atravesando el fondo de algún sueño. Por él ya andaban Don Quijote y Sancho. Un aplauso. El segundo poema, el poema anterior tiene la forma del soneto español, digamos, ¿no? Con los dos con rima BBA, lo que evidentemente tiene algo de homenaje a Cervantes. Pues Borges en realidad, en general en el soneto, prefiere el cambio de rima en el cuarteto. Pero este poema que vamos a ver ahora, que se llama La lluvia, los escribió los dos en un momento muy parecido, o sea, en una franja de tiempo similar. Creo que uno está un poco influido por el otro, digamos. O sea, o utilizan procedimientos un poco similares los dos. Y este poema, si bien también tiene algo, o sea, tiene muchas cosas parecidas, pero algo para mí esencialmente distinto, este poema respecto al otro. Lo parecido es que tiene algo de secreto que se abre al final. Viene pasando algo y al final pasa algo que cambia el resto del poema. Pero no tiene un juego como tenía el otro. Digamos, cuando pone un soldado de Urbina sabe lo que está haciendo y lo que está generando en el lector. Acá el poema está construido, no me interesa, digamos, no interesa tanto qué quiso hacer Borges, sino qué podemos leer. Está construido de una manera en que Borges empieza con unas imágenes sensoriales muy vívidas. El poema no parece de Borges en ese sentido, salvo tal vez los poemas más, los primeros de juventud, digamos, ¿no? Pero ese bruscamente la tarde se ha aclarado, primer verso, parece un poeta del haiku. O sea, es una observación muy precisa de la naturaleza. Cuando empieza a llover, se pone un poquito más claro lo que estaba. El día estaba muy oscuro y se pone un poquito más claro cuando empieza la lluvia. Es una observación muy precisa, digamos, por eso digo, parece de un maestro del haiku. Y bueno, la minuciosidad de muchas cosas, ¿no? Cuando habla de las negras uvas, de una parra en cierto patio. Es muy sensorial el poema. Y al final aparece algo, repito, inesperado, pero que es una verdad no cultural construida, sino algo a donde lo llevó el poema, ¿no? El final es muy emocionante. El poema, bueno, es sobre la muerte del padre, digamos, o mejor dicho, el recuerdo del padre, que había muerto en el 38. Ya sabe todo sobre Borges, por cierto. Cualquier duda que tienen, siempre pueden preguntar a Borges. Por cierto, la fecha de nacimiento y muerte de Borges son casi coincidentes con la de Lugones, que eso es algo interesante, la figura del padre, ¿no? El padre y Lugones casi coinciden, o sea, coinciden los años y además cerca el mes, pero bueno, eso no tiene gran importancia. Lo que digo es que el poema, al revés, en vez de ser una construcción con algo del orden de lo policial que se devela, va desde lo sensorial inmediato a una evocación muy íntima, pero que no está desde el título planeada, o por lo menos el poema no nos da esa sensación, sino que es como que la deriva del poema lo va transformando en esa especie de máquina del tiempo, donde al final irrumpe en presente la voz del padre que no ha muerto, ¿no? Y entonces eso podemos yo pensaba, ¿no? Eso podemos decir de Borges, ¿no? Está tan viva su voz que él no ha muerto, por supuesto que no ha muerto, ¿no? Bueno, el poema se llama La lluvia y dice así: La lluvia. Bruscamente la tarde se ha aclarado, porque ya cae la lluvia minuciosa. Cae o cayó. La lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado. Quien la oye caer ha recobrado el tiempo en que la suerte venturosa le reveló una flor llamada rosa y el curioso color del colorado. Esta lluvia que ciega los cristales alegrará en perdidos arrabales las negras uvas de una parra en cierto patio que ya no existe. La mojada tarde me trae la voz deseada de mi padre que vuelve y que no ha muerto. Gracias. De escuchar este soneto maravilloso. Gracias entonces a todos y a todas. Gracias Juan por la invitación, por armar esta mesa. Además, para mí es una alegría porque es toda gente que no solo admiro, sino que quiero mucho. Y
Yo voy a proponer algunas ideas también sobre Fervor de Buenos Aires y sobre la primera poesía de Borges, que dialogan muy bien con lo que estuvo comentando Lara. En realidad es una idea sencilla, que es pensar que a Fervor de Buenos Aires, a ese primer libro de Borges, subyace una pregunta que está casi explicitada, pero que no siempre es explícita, que es cómo se escribe una ciudad, ¿no? Quiero aprovechar, ya que estamos también hablando de poetas de Buenos Aires, agradecer a dos poetas de Buenos Aires, Maru Seri y Gaby Raidé, que están por ahí, porque estas ideas surgieron un poco escuchándolas a ellas y leyéndolas a ellas. Bien, me parece que la pregunta ¿cómo se escribe una ciudad? Podría descomponerse en dos problemas o en dos desafíos distintos, para los que Borges va a proponer en Fervor distintas soluciones. La primera dificultad tiene que ver con que la ciudad, cualquier ciudad, pero Buenos Aires en particular, es demasiado grande y es demasiado compleja, ¿no? Si se acuerdan, muchos años después en Historia del Guerrero y la Cautiva, cuando él dice que el bárbaro Drogful se sorprende con la ciudad, dice un organismo hecho de estatuas y de jardines y de plazas, ¿no? O sea, es como algo que es demasiado difícil, no se puede abarcar de un vistazo, no se puede pensar de un vistazo y por lo tanto no se puede decir, ¿no? O sea, o por lo menos no se puede decir cabalmente, ¿no? Quizás es evidente que este problema de cómo escribir la complejidad y la vastedad de una ciudad no es más que un avatar particular de lo que yo creo que es quizá el problema central de la poética borgiana, que es cómo decir el todo en el fragmento, cómo decir la eternidad en el instante, cómo decir lo infinito en lo finito. Es, si quieren, el problema del Aleph, ¿no? Veo todo el universo, o por lo menos todo el planeta Tierra a la vez, y no puedo decirlo, ¿no? O sea, el desafío es cómo esa complejidad, que no solo tiene que ver con lo grande, sino con lo heterogéneo que es una ciudad, cómo hago para plasmar eso en un poema. Bueno, la solución, o una primera solución, está ya explicitada, creo, en ese primer poema del libro, Las calles, un poema fundacional de la poética borgiana, que empieza así, la versión del 23. Las calles de Buenos Aires ya son la entraña de mi alma. Y es importante que empiece así, porque el primer movimiento es que hay una interiorización del espacio, hay una identificación del poeta con la ciudad. Solo desde ahí se puede escribir Fervor de Buenos Aires, ¿no? Estos dos versos son los que, de alguna manera, justifican todo el libro. No se puede cantar una ciudad si uno no la quiere entrañablemente. Y enseguida, el procedimiento que va a usar Borges para despejar este problema de cómo decir esa cosa inabarcable que es una ciudad. No las calles enérgicas, molestadas de prisas y ajetreos, sino la dulce calle de arrabal, enternecida de árboles y ocasos, y aquellas más afuera. Es decir, no toda la ciudad, sino un recorte, ¿no? Podemos pensar que es el procedimiento de la sinécdoque, que va a ser tan caro a Borges, pero lo que me interesa es que este recorte está hecho por la emoción. Es decir, voy a cantar las partes de la ciudad que son emocionalmente significativas para mí, ¿no? No toda la ciudad, porque no toda la ciudad me habla. No puedo poetizar aquello que no me conmueve. Mi patria, dice Borges en el prólogo de Fervor de Buenos Aires del 23, mi patria, Buenos Aires, no es el dilatado mito geográfico que esas dos palabras señalan. Es mi casa, los barrios amigables, y juntamente con esas calles y retiros que son querida devoción de mi tiempo, lo que en ellas supe de amor, de pena y de dudas, ¿sí? Para Borges, entonces, la manera de acercarse a Buenos Aires, como de acercarse a cualquier cosa, es siguiendo su fervor, ¿sí? Podemos pensar en la formación autodidacta de Borges y en esta manera no sistemática de acercarse a las cosas, ¿no? O sea, Borges leía con muchísima libertad porque leía de un libro aquello que lo interesaba, aquello que lo conmovía, y de la misma manera va a recorrer la ciudad. Esta comparación entre libro y ciudad no es azarosa porque muy cerca de cuando publica Fervor de Buenos Aires, publica una extraordinaria reseña del Ulises de Joyce,
una de las primeras reseñas de ese libro en castellano y dice dos cosas que me parecen que dialogan muy bien con esto que estoy tratando de decir. Hablaré de él, es decir, del Ulises, con la licencia que mi admiración me confiere y con la vaga intensidad que hubo en los viajadores antiguos a describir la tierra que era nueva. Confieso haberlo practicado solamente a retazos, y sin embargo sé lo que es, con esa aventurera y legítima certidumbre que hay en nosotros al afirmar nuestro conocimiento de la ciudad, sin adjudicarnos por ello la intimidad de cuantas calles incluye. Borges está haciendo dos cosas extraordinarias en esta reseña. La primera es decir que la autoridad para hablar del Ulises está dada no por su conocimiento, sino por su pasión, por la intensidad con la que le gustó el libro. Y la segunda es que escribe la reseña sin haberlo leído entero, ¿no? O sea, no solo es raro que haga eso, sino que es raro que lo declare, ¿no? Y lo dice porque dice, de la misma manera que yo puedo decir, conozco Buenos Aires, y eso no quiere decir que conozca cada calle de Buenos Aires, sino que conozco Buenos Aires, ¿no? Quizá podríamos decir, como Rosendo, el personaje de Ciro Alegría, o como San Agustín, lo conoce porque lo ama, ¿no? Conociéndote te amo y amándote te conozco. Bien, ese procedimiento de la sinécdoque me parece que va a ser del recorte, y de ese recorte orientado siempre por la pasión, va a ser fundante para la poesía de Borges, ¿no? La manera de escribir la ciudad, de escribir eso inabarcable, es con un recorte guiado por el fervor, ¿sí? Pero esto se puede ver, por ejemplo, en otro poema central de esta primera etapa de la producción de Borges, que es Fundación mítica o mitológica de Buenos Aires, donde la patria se recorta o se hace una sinécdoque a la ciudad, ¿no? Empieza diciendo, y fue por este río de sueñera y de barro que las proas vinieron a fundarme la patria, pero la patria es Buenos Aires, y después es un barrio, es Palermo, y después Palermo es una manzana, la de Guatemala, Serrano, Paraguay, Burruchaga, es decir, la manzana de la casa del poeta, ¿no? De nuevo ahí tenemos un recorte guiado siempre por la emoción, por la intensidad. No hay poesía de lo general. Escribir una ciudad es particularizar sus barrios, sus calles, sus plazas, cada una y en concreto, por eso a Borges le gusta tanto la enumeración. Y esta elección está guiada por la emoción, aquellos lugares que tocan nuestro corazón. Ahora bien, un segundo problema, y esto ya lo anticipó Lara cuando citó Vaniro, tiene que ver con que las ciudades cambian todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo fijarlas en un poema, cómo fijarlas en un texto si esa ciudad va a seguir creciendo, cambiando, ¿sí? Estoy leyendo Los Miserables, libro extraordinario, y Víctor Hugo tiene una página preciosa donde prácticamente se disculpa con el lector porque él hace mucho que no está en París y dice, seguramente mis descripciones de París en algún punto deben haber quedado viejas, ¿no? Entonces, bueno, permítanme hablar de lo presente en pasado, dice. Y uno podría decir que este mismo problema se le plantea a Borges, ¿no? Primero porque él se había ido mucho tiempo de Buenos Aires y cuando vuelve encuentra una Buenos Aires cambiada, ¿sí? Y ahí va a apelar a algo que ya he estudiado detenidamente, la crítica, por ejemplo, Beatriz Arlo y más recientemente Sebastián Arnaiz, que es el anacronismo, ¿no? Una primera respuesta sería, bueno, yo voy a cantar una Buenos Aires anacrónica, voy a cantar una Buenos Aires de mi infancia, la Buenos Aires de principios del siglo XX, y esa es también una manera de eternizar Buenos Aires, ¿no? Una manera de que esa ciudad persista en los poemas de Borges. Pero también, creo yo, Borges tiene esa ambición, y voy a volver a los versos de Vanilocuetia que ya leyó Lara, Borges tiene esa ambición de tratar de decir la ciudad en presente, ¿no? La ciudad está en mí como un poema que aún no he logrado detener en palabras, para que esta porfía de clavar con dolor un claro verso de pie como una lanza sobre el tiempo, si mi calle, mi casa, desdeñosas de plácemes verbales, me gritarán su novedad mañana, nuevas como una novia no besada. Fíjense que la aspiración está muy clara, es decir, hay un anhelo de poder decir siempre esa novedad, ¿no?
Entonces, creo que acá aparece una segunda respuesta que no podemos saber, o por lo menos yo no sé si fue una estrategia consciente de Borges, pero el efecto funciona. Fervor de Buenos Aires, como anticipaba Lara, es un libro que tuvo no solo 2 ediciones, no la del 23 y la del 69, sino muchísimas. A lo largo de la vida de Borges yo conté 10 ediciones de Fervor, ¿no? Es un libro que escribió y volvió a escribir una y otra vez. Y creo yo que si uno compara Fervor del 23, esto hace la cuenta alguien que hizo la tesis doctoral, Fervor del 23 con Fervor del 77, que es la última edición de la obra poética que Borges llegó a revisar en vida, hay un 25% en común entre esos 2 libros. Es decir, es otro libro y es el mismo, exactamente, quizá, como si uno comparara la Buenos Aires del 23 con la Buenos Aires del 77 o la del 2026. Son otra y la misma, ¿no? Creo que Borges, en este libro mutante, ¿no? En este libro que cada vez que lo reedita le agrega cosas, le saca cosas, lo transforma a versos, ¿no? Reemplaza un poema por otro mismo nombre, encontró la única manera posible de cantar una ciudad. Es decir, con un libro que todo el tiempo está reescribiéndose, que a veces parece que lo único que Buenos Aires mantiene es su nombre propio, pero quizás eso ya es suficiente, ¿no? Porque en ese nombre propio hay una historia, hay una identidad, hay un mito. En un poema que escribe en los años 70, dedicado a su abuelo Isidoro Acevedo, dice Borges: ¿de quién es la memoria de los días que fueron tuyos en el tenue tiempo de la ciudad perdida que seguimos llamando Buenos Aires? Era otra con las calles de tierra, ¿no? La Buenos Aires de su abuelo, del siglo XIX, no es la misma que él vivió en su juventud o en su niñez, ni es la misma que él puede cantar en los años 70, pero la seguimos llamando Buenos Aires. Como las ideas, dice en otro poema, las ciudades no son eternas como el mármol, sino inmortales como una selva o un río. Es decir, a la vez constantes y cambiantes. Como dirá cierta poeta santafesina, es lo que cambia en ellas lo que les permite seguir siendo lo que son. El único modo de cantarla, entonces, es con un libro que sea tan cambiante como ellas. Un libro que hay que reeditar, que reescribir siempre o cada tanto, porque así como se nos hace cuento que empezó Buenos Aires, también resulta imposible imaginar que terminará. Muchas gracias. Buenísimas las intervenciones, me encantaron, muchas gracias. Qué envidia poder recitar así de memoria, Ale. Yo llegué un poco tarde a la poesía de Borges. Llegué porque en el 2013 ocurrió un milagro. Piglia fue a dar clases sobre Borges en la televisión pública. Y Piglia no habla mucho sobre la poesía de Borges, cada tanto dice, como decía Borges, y seguro que lo que dice ahí está en un poema de Borges. Generalmente lo cita a su manera, ¿no? Medio que se lo apropia, pero el entusiasmo que le pone es lo que importa, ¿no? Y en una de las clases dice, yo a veces creo que el mejor poema que escribió Borges es Insomnio, el que abre el otro lo mismo. Entonces inmediatamente fui a buscarlo. Y es un poemazo. No lo voy a citar como lo cita Piglia, que Piglia lo cita mal, pero no importa. Me contagió las ganas de leer ese poema y arranqué por ahí, por el otro lo mismo. Y hoy cuando alguien me pregunta por la poesía de Borges, con dudas, ¿no? Porque la poesía de Borges no es muy formal, no quedó antigua, no. Yo digo, anda a leer Insomnio. Entonces les quería preguntar, si tienen ganas de contar, ¿qué recorrido hicieron con la poesía de Borges? Si entraron por algún lado, o sea, si empezaron por Fervor, o si arrancaron por cualquier otro lado, y bueno, ¿cómo les impactó? Que tenga ganas, dale. Ya que tengo el micrófono. Dale. Yo podría decir 1964, ¿no? Ya no seré feliz. Tal vez no importa, hay tantas otras cosas en el mundo. Pero creo que el primer poema de Borges que realmente me impactó así de quiero leer a este tipo muy seriamente. Yo ya había leído los cuentos y los ensayos. Creo que lo que me enamoró de Borges fue Otras Inquisiciones. Pero cuando leí el comienzo de Eber, ¿no? Solo una cosa no hay, es el olvido. Pareció extraordinario. Me parece extraordinaria la idea de que solo una cosa no hay, ¿no? Hay un montón de cosas que no hay, como solo una.
en esa arbitrariedad le creí, ¿no? Cuando alguien dice algo que es tan arbitrario, inmediatamente le crees. Y yo creo que, bueno, Justo Insomnio es un poemazo, estoy de acuerdo, pero es un poema muy poco borgiano en un punto, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Porque es muy terrible. Es de ese momento en que no está publicando poesía, ¿no? Por eso me parece que está bueno lo que decís de que hay el poeta de fervor del 23 no tiene nada que ver con el que va a escribir, por ejemplo, Everness o el Golem, ¿no? Digo, hay muchos Borges poetas. Digo, uno puede como encontrar qué le gusta ahí. Y coincido en que el otro, el mismo, es el gran libro de Borges, poeta para mí. Tiene muy buenos comienzos, ¿no? Algunos poemas. 40 naipes han desplazado la vida. Sí, lo que citaba recién Ale de la lluvia. Muy buenos comienzos y muy buenos finales, ¿no? Sí, sí, sí. Y en el medio también a veces, sí. Bueno, yo comparto un momento epifánico de lectura de Borges, bueno, dos en realidad, ¿no? Uno en el poema, esto no tiene ninguna gracia cuando lo cuente porque es simplemente un verso, que es un gran verso, por supuesto, pero yo cuando estaba escuchando el poema Límites, ¿no? Cuando dice, y el incesante ródano y el lago, no sé por qué, pero ese verso, yo era chico, tenía, no sé, 14 años, ahí fue... Hay algo que Borges dice respecto a cuando escuchó a Carriego recitar Almafuerte, creo que es, que sintió claro eso, que no se trata, la poesía no se trata de lo que dice, es algo, es un misterio la poesía, por supuesto, ¿no? Y yo lo sentí con total profundidad en ese verso, y el incesante ródano y el lago, no sé por qué. Y después en otro poema también, que conjetural, ¿no? Cuando dice, a cielo abierto yaceré entre ciénagas. Es un verso muy bueno, pero no sé, entonces me puse a aprenderme muchos poemas de Borges de memoria, y bueno, eso es una cosa que me gusta mucho hacer. Pero me parece que Borges, que es un autor tan inteligente, pues es inteligente en su manejo procedimental en los cuentos, anticipa al lector y va armando todo el cuento para saber lo que quiere generar, tiene me parece, en su poesía una especie de voz muy, muy directa, que a mí me gusta mucho. Entiendo esto que decías al principio presentando la mesa, como diciendo, bueno, el mejor Borges está en los ensayos, es una frase que uno lee, digamos, un día sí y otro también, ¿no? El mejor poeta es el de Otras Inquisiciones, o sea, un libro de ensayos. Pero yo reivindico esta relación de Borges con la poesía como algo misterioso, algo que se recibe, lo que no quita que no puedas estar reescribiendo 30 años, 60 años el mismo libro, ¿no? Pero es algo... El trabajo del poeta consiste en hacerse digno de recibir el poema. Y es algo bastante distinto a la idea que nos hacemos de Borges. Pero bueno, un poco lo señalabas vos, ¿no? Incluso para escribir un ensayo. Puedo escribir este ensayo porque este libro me gustó mucho. No parece Borges, o al menos cierta idea que nos hacemos de Borges. Así que para mí su poesía es muy importante. Bueno, dije todas obviedades, pero en fin. Bueno, a mí me pasó algo gracioso. Preguntaste y estaba pensando como mi acercamiento y en general a la poesía, pero la poesía de Borges en especial fue como muy azaroso, ¿no? No es que en algún momento me dediqué a leer la poesía de Borges, sino que fui como encontrando en distintos momentos poemas, pero cuando vos preguntaste pensé, bueno, pero ¿hubo algún momento fundacional de eso? ¿Hubo un momento en que eso...? Y mientras iba como yendo el micrófono hacia Lucas, pensé, solo una cosa no hay, ese lo olvido. Y como tengo muy mala memoria, además dije, ese Everness. Y cuando empecé a contestar dije, claro, es que me lo pasó Lucas. Así que en realidad te copio la respuesta un poco. No sé si fue el primero, pero sí recuerdo eso que decía Ale recién, bueno, que también no pasa con mucha poesía, pero con la de Borges muy especialmente, esos poemas como el de El soldado de Urbina, ese momento en que nos hablan, ¿no? Y para mí el acercamiento a la poesía con Borges fue muy fuertemente eso. Y el primer momento que recuerdo fue con Solo una cosa no hay, es el olvido, ¿no? Y bueno, después fue apareciendo en otros momentos y sigue apareciendo, ¿no? Porque como no lo leí sistemáticamente nunca, me siguen apareciendo poemas de Borges y hablándome bastante seguido. Bueno, en mi caso tengo una anécdota para contar que ni siquiera es mía, que tiene que ver con mi papá, que es que cuando mi papá era, no sé si joven o chico, mi abuela se ganó en una feria un vinilo en el que Borges recitaba el Golem y era lo único que se escuchaba en su casa y él se lo terminó aprendiendo de memoria, no solamente el poema, sino cómo Borges lo leía. Entonces, cuando yo era chica,
Tengo el recuerdo, de hecho, de haber accedido al poema El Golem, a escucharlo antes que haberlo leído, en la voz de mi papá, imitando cómo Borges leía el poema. Así que probablemente ese haya sido el primer poema que leí, escuché. ¿Qué trajiste hoy? Sí. Sobre eso que decías, Ale, la poesía es misteriosa. Hay uno de los prólogos, ahora no me acuerdo si es el de la cifra, en el que Borges dice: la cadencia y el ambiente de una palabra en poesía es más importante que el sentido. Lo dice entre paréntesis, como tic, lo desliza ahí al pasar y sigue. Bueno, y hay algo ahí que dijiste también, el otro día lo escuchaba a Jorge Monteleone, y él decía, lo tiro para disparar, ¿no?, la conversación, lo que dijiste de otras inquisiciones, ¿no?, de los ensayos escritos como un poeta. Monteleone dice, yo a Borges la prosa la leo como poesía, hay poeticidad ahí adentro. En cambio, cuando leo a Vargas Llosa o cuando leo a Graham Greene, leo narradores plenos. Si leo Rayuela, ahí adentro hay algo de poesía, ¿no? Da otros ejemplos. Si leo a Lezama Lima, es un poeta escribiendo prosa, ¿no? Hay algo de eso en los cuentos, en los ensayos de Borges, ¿no? Hay una búsqueda de un ritmo, una sintaxis. ¿Cómo ven eso? Para mí una cosa central, y por eso empecé diciendo, qué suerte tenemos que tuvimos a Borges, digamos, ¿no? Verdaderamente cambió la lengua, ¿no? Es increíble lo que logró Borges. Cuando yo digo así, bueno, el incesante Ródano y el lago es un verso cualquiera, bueno, más o menos, ¿no? Porque se te tiene que ocurrir el adjetivo incesante para el río Ródano, ¿no? No sé, cualquier verso que se te ocurra de Borges, ¿no? Ahí está lo que fue, la terca espada del sajón. Sí, pasa, pero terca espada, ¿no? Y me parece que eso ya está, obviamente, eso que, como él mismo dice, ¿no? Quizá lo bueno ya no es de nadie, sino, ¿no?, de la lengua, de todos. Él ha hecho para nosotros esa conquista, y esa conquista está, que es, repito, una revitalización del castellano. Borges te presta su inteligencia, te hace sentir inteligente, ¿verdad? Vos no sos inteligente, es Borges, digamos, ¿no? Pero te hace, como te regala su sintaxis, su manejo de la lengua, su increíble renovación del castellano, que eso, repito, ahora ya es lugar común. Obviamente queda el giro más típico de Borges, sí se sigue reconociendo, pero lo que ha hecho Borges, la manera de pensar la sintaxis, y todo eso quedó ahora para todos. Y entonces, evidentemente, claro, es un poeta, o sea, todo lo que él toca tiene como principio constitutivo esa relación con la lengua, que es de un poeta, o sea, de un creador. Y por eso para mí es un autor tan decisivo, tan decisivo. Y voy a decir una cosita más que me quedé pensando de la respuesta anterior. Uno, poner una monedita, una piedra blanca sobre el libro que viene después. El Hacedor y el otro, el mismo, son los grandes poemas, libros de Borges, pero el que viene justo después, para las 6 cuerdas, es un libro extraordinario, verdaderamente. Y Borges es un gran poeta porque también dice verdades muy directas, no porque es un gran adjetivador. Por ejemplo, para las 6 cuerdas, entre las cosas hay una de la que no se arrepiente nadie en la tierra. Esa cosa es haber sido valiente. No es una verdad, digamos, no es que decís, oh, qué ingenioso Borges. No, dijo algo que hay que mirar de frente y dejar que a uno lo transforme eso que ha dicho Borges, digamos, ¿no? Lo quiero mucho, como habrán visto. Borges decía de Wilde que sus críticos no se olvidan de señalar que siempre tenía razón. Como... Y mi teoría es que en verdad él lo pensó sobre Chesterton. No lo puedo demostrar. No tengo pruebas, pero tampoco... Yo estoy de acuerdo con lo que dice Ale. O sea, creo que Borges cambió tanto la lengua, y sí, la cambió en toda su obra, no solo en su poesía, que por eso a veces también es tan fácil de parodiarlo, ¿no? De decir, bueno, ¿acaso la duda sea la secreta jactancia de los intelectuales? Y sí, suena borgiano porque le ponemos un adverbio, matizamos, pero y eso es algo que no solo en Argentina, en toda Latinoamérica, ¿no? O sea, la dicción de Borges. Y creo que todo buen poeta es un buen prosista, y lo inverso no siempre es verdad, ¿no? Por eso es importante, como vos empezaste destacando, que Borges entra a la literatura por la poesía, y que siempre mantiene esa meticulosidad y ese cuidado. De hecho, su rechazo, muchas veces se pregunta esto, ¿por qué no escribió novelas? Bueno, habría muchas respuestas. Pero una creo que tiene que ver con que el estilo tan depurado de Borges no funcionaría tan bien para escribir una novela de 500 Claro. páginas, ¿no? Primero, no sé si se puede, y aunque se pudiera, quizás sería agotador leer algo así. Entonces
Entonces, me parece que está bien leer toda su obra como poesía y que él siempre se reivindicó poeta y sobre todo en su madurez, cuando se refiere a los escritores que le interesan, los menciona como poetas, ¿no? Sean quienes sean. Recuerdo una entrevista en la que dice, yo escribo la primera frase. Si es un alejandrino o un endecasílabo, voy a escribir un poema, no un cuento ni un ensayo. Tenemos 10 minutos, me quedaría escuchándolo a Ale recitar, ¿no? Bueno, esto es de vuelta, ¿no? Borges va a lo esencial, ¿no? Ustedes saben que los poemas, más o menos el 80% de los poemas son sobre o estar enamorado o que terminó el amor. Ese es el tema, un tema centralísimo, ¿no? Y entonces a Borges, que había empezado a tener una relación con María Esther Vázquez y estuvo a punto de terminar, de que ella lo aceptara su propuesta de matrimonio, pero no termina de funcionar, ella vuelve, conoce a otro poeta, Horacio Armani, y entonces lo deja a Borges. Y Borges, pobre, escribe este poema. Ya no es mágico el mundo, te han dejado. Ya no es mágico el mundo, te han dejado. Ya no compartirás la clara luna ni los lentos jardines. Ya no hay una luna que no sea espejo del pasado, cristal de soledad, sol de agonías. Adiós las mutuas manos y las sienes que acercaba el amor. Hoy solo tienes la cruel memoria y los desiertos días. Nadie pierde, repites vanamente, sino lo que no tiene y no ha tenido nunca, pero no basta ser valiente para aprender el arte del olvido. Un símbolo, una rosa te desgarra y te puede matar una guitarra. Fuerte aplauso. No. Quiero agregar una cosa nada más. Cuando Borges publica ese poema en La Nación, la primera parte, y le cuenta a Bioy que lo llama a una mujer con voz llorosa y le dice, usted no me conoce, pero dijo exactamente lo que me pasa, me acaba de dejar mi novio. Y corta. Me parece que está buenísimo, porque no asociamos mucho a Borges con... pero Totalmente. es un poema que a todos nos resuena, ¿no? Algo. Bueno, el mes que viene la charla sobre el Borges de Bioy, titulada previsiblemente Come en casa Borges. Gracias por venir. Gracias. Nos vemos la próxima.